Hola, mi nombre es Sebastián Jiménez Zamudio y hoy voy a hablar sobre la investigación sobre la política mexicana a inicios del siglo XX. Bueno, ¿qué problemas y variables encontramos? Primero, como problemas, encontramos la mala interpretación que se puede obtener de los hechos históricos, la confusión que eso mismo genera ya que fue sucesos ocurridos hace más de 100 años, y la mala información que se ha adquirido debido al paso del tiempo. Pero para combatir esos problemas consideramos es variables. La filosofía de los personajes, los conflictos ocurridos al mismo tiempo, como puede ser la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, y las muertes de caudillos importantes, como lo son Felipe Ángeles y Emiliano Zapata, y asimismo también se contemplan documentos, como puede ser la Constitución de 1917. Bueno, ¿qué justificación tenemos? La justificación es que siempre es importante saber el cómo llegamos hasta aquí. Es decir, que es importante analizar todo lo que sucede en la historia para entender cómo fue que se obtuvo la política que tenemos actualmente. Y más concretamente, en este caso, cómo es que los combates de Celaya decidieron un futuro político para México. Bueno, la pregunta de investigación que vamos a plantearnos es que si la victoria carrancista decidió el futuro político de México. Y la hipótesis que responde y afirma esta pregunta es que la victoria carrancista sobre los villistas en los combates de Celaya resultó en un cambio genial en la ideología política mexicana, ya que se pasó a tener una ideología socialista comunista a una totalmente capitalista. El marco teórico es que el 6 de abril de 1915 comenzó en la ciudad de Celaya, Guanajuato y sus alrededores una serie de batallas en donde la División del Norte, al mando de Francisco Villa, Felipe Ángeles y Rodolfo Fierro, en representación de las fuerzas convencionistas, se enfrentaron en combate a las fuerzas constitucionalistas comandadas por Álvaro Obregón, Joaquín Amaro, entre otros. Estas duraron hasta el 15 del mismo mes con un resultado de 7.050 muertos y poco más de 3.000 heridos. Aunado a esto, en batalla fue favorecedora para Obregón, ya que se desintegró la División del Norte e hicieron que Emiliano Zapata retrocediera a la Sierra de Morelos, dejándole el poder a Venustiano Carranza. Esto generó que la política mexicana tuviera un cambio total, ya que se pasó de tener una idea socialista comunista a una totalmente capitalista. Esto se debe a que las fuerzas vencedoras, los carrancistas, tenían el apoyo de los Estados Unidos y por lo mismo se aferraron a su ideología política. Sin embargo, muchos creen que el detonante para este cambio ideológico fue la creación de la Constitución de 1917, ya que en ella se comenzaron a estipular varias ideas capitalistas, que, aún con garantías socialistas, como la educación gratuita, limitaciones de la jornada laboral, así como la imposición de salarios mínimo y el derecho a la huelga, fue la base fundamental para la transformación ideológica del país. Desde mi punto de vista, esos últimos se equivocan, ya que gracias a la victoria militar constitucionalista, es que más adelante se puede crear la Constitución de 1917, por lo que se puede inferir que la victoria carrancista sobre los villistas en los combates de Celaya resultó en un cambio general en la ideología política mexicana, ya que se pasó de tener una ideología socialista comunista a una totalmente capitalista. Y bueno, ¿qué variables podemos identificar? La primera variable es la variable independiente, la cual es que la victoria carrancista sobre los villistas en los combates de Celaya. Y la variable dependiente es el cambio en la ideología política mexicana, ya que se pasó de tener una ideología socialista comunista a una totalmente capitalista. La variable de control son la Revolución Rusa, el movimiento zapatista, la creación del PRI, la intervención en los Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial. Y las variables de moderador son la creación de la Constitución de 1917, la muerte de caudillos socialistas como Emiliano Zapata, Felipe Ángeles o Pancho Villa, la llegada de empresas extranjeras, las ideas de políticos mexicanos como Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, y cambios en la ideología a nivel mundial. Y las variables intervenientes son la filosofía, postura política y postura ideológica de los entrevistados o de quien redactó el libro, documento o guión electoral. Y bueno, ¿qué materiales y métodos tenemos en ese caso? Al ser una investigación netamente con documentos secundarios, solo se pueden analizar documentos ya establecidos, como lo son páginas web, periódicos, artículos, testimonios, investigaciones, revistas, blogs, corridos, que son una clase de canciones en donde se narra un suceso histórico, series o películas. Bueno, ¿cuál es el marco metodológico? Con el fin de conocer mejor el destino político de México, se realizó una investigación a fondo en documentos oficiales gubernamentales, investigaciones de historiadores, periódicos o revistas de universidades reconocidas, corridos de la época o algún testimonio de alguien que haya vivido en esta batalla o que haya estado enterrado en la misma en ese momento. La investigación se utiliza para seleccionar al grupo de información que contenga la mayor calidad posible, la misma que se llevó a cabo en distintos lugares, el Archivo General de la Nación, blogs internet y fuentes físicas como una biblioteca o un puesto de revistas y periódicos. Las fuentes más confiables se guardaron su código URL en un documento Word, las que son digitales, y las que son físicas se guardaron en una mochila para tenerlas a la mano a la hora de la investigación final.
En la investigación se descubrió que de una manera indirecta no se menciona que los combates de Celaya cambiaron el destino político de México. Sin embargo, se da a entender que sí fueron una gran influencia para que fueron de los resultados de esta batalla, ya que se muestran datos en donde mencionan que las fuerzas socialistas, los villistas, se vieron muy mermadas y que a los pocos años sus dos máximos referentes, Pancho Villa y Emiliano Zapata, se han convertido de nuevo en guerrilleros. Asimismo, el presidente de los mismos, Eulalio Gutiérrez, renunció a la presidencia a los pocos meses. Esto le abrió el camino a las fuerzas capitalistas, las carrancistas, tomaran el poder y que moldearan la política mexicana por muchos años, ya que el partido que la postre fundaron, el PRI, se mantuvo en el poder hasta el año 2000, y aunque ya no tenían el poder de manera directa, el sistema político que implementaron se mantiene activo hasta nuestros días, a más de 100 años de los combates de Celaya. Y bueno, en la recopilación de datos, en esta investigación, al usarse fuentes secundarias, ya que no hay nadie vivo que haya presenciado estos combates, por lo que las páginas, libros, revistas, películas, series y canciones espero encontrar un punto de inflexión en la política mexicana a partir de 1915, donde se nota que desde los combates de Celaya, la política mexicana tomó un rumbo totalmente diferente al que hubiera tomado de haber tenido un rumbo diferente. Es decir, el objetivo es encontrar evidencia contundente del antes, del que hubiera pasado y del futuro político de México después de 1915. Para ser más específico, lo más importante a investigar será batallas que han tendido el mismo destino político en otros países, como podrían ser la Revolución Rusa, Cubana, China o Turca. Cómo se dio, qué pasó después, qué se implementó, etcétera. Alguna política que se haya desprendido de las batallas de Celaya, como podría ser la Constitución de 1917, que es el máximo documento creado a raíz de la Revolución, y más concretamente de la batalla de Celaya. Fecha de las mismas políticas, como la Constitución de 1917 o cualquier otra reforma implementada a la Constitución o ley que se haya aprobado en los años venideros. ¿Y cuál es el análisis de resultados? Bueno, durante la investigación busqué información en datos diversos, ya que comencé analizando el corrido del el dueto de los conejos y su conjunto, llamado Los Combates de Celaya, donde se encuentra una narración de lo sucedido en el combate, pero no encontré ningún indicio de lo que sucedió después de la misma, por lo que recurrí a la serie de televisión llamada El Encanto del Águila, transmitida por Televisa en el año 2010. Más concretamente, analicé el capítulo 9 a 13. En la serie se puede encontrar más información acerca de la investigación, ya que mediante diálogos de Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Pablo González, se dan a notar que después de lo ocurrido de los combates de Celaya, fue un cambio político en México, ya que estos combates enfrentaron bandos socialistas, representados por las fuerzas villistas, contra los bandos capitalistas, representados por las fuerzas carrancistas, al mando del general Álvaro Obregón. Y como consecuencia de la victoria de Obregón, el país tomó un rumbo diferente, ya que como pude encontrar en el libro de Sandra Molina y Alejandro Rosas, llamado Eras una vez en México 3, los presidentes que siguieron el año de 1915, comenzando por Venustiano Carranza, tomaron ideas capitalistas para sus políticas económicas, algo que se plasma en la Constitución de 1917, y que más adelante se confirma con la creación del partido político PRI, que durante más de 70 años tuvieron reformas capitalistas, sin contar los exenios de Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría y José López Portillo, quienes, aunque tuvieron ideas capitalistas, mayormente se inclinaron hacia la izquierda. Sin embargo, todos los presidentes, desde Venustiano Carranza hasta Enrique Peña Nieto, incluyendo los presidentes panistas, como lo son Vicente Fox y Felipe Calderón, consiguieron las mismas ideas capitalistas que surgieron en México a raíz de los combates de Celaya. Por lo cual, basándome en los resultados de la investigación, llegué a la conclusión de que en efecto los combates de Celaya fueron el punto de inflexión en la política mexicana para ser un país capitalista, y aunque los combates no fueron realmente el giro total para la política mexicana, sí fueron un factor importante para que México siguiera con las políticas capitalistas a lo largo de los años. Es importante mencionar que los combates de Celaya no influyeron de manera directa en las ideas capitalistas de todos los presidentes, sino que más bien las consecuencias de los combates de Celaya fueron los principios de los gobiernos capitalistas, es decir, que fueron el punto de partida para que en el futuro todos los presidentes tuvieran ideas capitalistas en sus políticas económicas. Bueno, ¿hay congruencia en los resultados esperados? Sí, se tiene congruencia en los resultados esperados, ya que se obtuvo el resultado planteado en la hipótesis y asimismo se encontró información que ayudó a mejorar la hipótesis para tener una investigación más completa. Y bueno, ¿qué propuesta para mejorar? La única razón de error que se pudo encontrar es que no se buscó de manera correcta la información, ya que para obtener un mejor resultado no se debe buscar como tal cambios políticos históricos en México a raíz de los combates de Celaya.
sino que más bien se debe de buscar información sobre la Revolución Mexicana a partir de 1915, para ver los cambios en la política mexicana de una manera más correcta y sin necesidad de tomar información ambigua, ya que así se obtiene información más correcta, digerible y además cuadre con los acontecimientos históricos. Y bueno, esa fue la bibliografía utilizada para esta investigación.